El día de mi boda había sido anunciado en revistas, blogs de sociedad y hasta en programas de televisión como la ceremonia del año. No porque yo lo hubiera planeado así, sino porque al casarme con Daniel, un empresario multimillonario que a sus 33 años ya había levantado un imperio tecnológico, la prensa lo convertía todo en espectáculo. A mí me bastaba con un momento íntimo, un altar sencillo y familiares cercanos, pero su mundo era otro, un mundo de ostentación, donde todo tenía que brillar y donde la perfección se medía en diamantes, copas de champaña importada y flores que costaban más que un sueldo anual. Yo me sentía como una pieza extraña en ese universo. Nunca me había gustado ser el centro de atención. Mi vestido de novia era prueba de ello, elegante, blanco, con encajes sutiles y un velo discreto, pero lejos de los diseños recargados que las demás esperaban. Lo había escogido porque me hacía sentir yo misma, no un maniquí disfrazado para complacer a la multitud. Sin embargo, desde el momento en que puse un pie en el salón de mármol, entendí que esa elección sería mi primera condena. Los candelabros de cristal brillaban sobre nuestras cabezas, reflejando la luz como si miles de ojos me observaran. El pasillo estaba cubierto con pétalos de rosas importadas de Italia y la alfombra blanca parecía infinita. Avancé despacio con el corazón martillándome el pecho. De pronto, las miradas se clavaron en mí con una intensidad hiriente. Algunas mujeres sonrieron con lástima, otras susurraron algo al oído de sus acompañantes. Alcancé a escuchar fragmentos de comentarios que, aunque no estaban dirigidos a mí directamente, tenían la clara intención de herirme. «¿Ese es el vestido?», preguntó una mujer con voz aguda, lo suficientemente alta para que la oyera. Yo esperaba algo más apropiado. Imagínate, casarte con un multimillonario y presentarte con eso. Mi estómago se encogió. Caminé con paso firme, fingiendo seguridad, aunque cada palabra era como un alfiler que se clavaba en mi piel. Traté de mirar al frente, hacia el altar, donde el sacerdote esperaba y la madre de Daniel me observaba con su habitual frialdad. Desde que la conocí, había dejado claro que nunca me aceptaría del todo. Para ella yo era una intrusa, una mujer común que había atrapado a su hijo en un momento de debilidad. Me lo dijo sin disimulo: Daniel merece a alguien de su nivel, alguien con apellido, educación y fortuna. Tú solo serás un obstáculo. Esas palabras me habían perseguido en mis noches más solitarias y ahora parecían revivir en cada murmullo que se deslizaba por el salón. La ceremonia comenzó. El sacerdote hablaba con solemnidad, pero mi mente estaba atrapada en las miradas inquisitivas. Cuando llegó el momento de mis votos, el nudo en mi garganta me impidió hablar con claridad. Yo había preparado un discurso lleno de amor, recordando cómo había conocido a Daniel cuando aún era un joven soñador con más ideas que dinero. Había querido decir que lo admiraba, que lo amaba no por lo que tenía, sino por lo que era. Pero al abrir la boca, mi voz salió temblorosa, apagada. Un murmullo recorrió a los invitados. Vi cómo algunos movían la cabeza con decepción. Una de las primas de Daniel, que nunca me había disimulado su desprecio, soltó una risita contenida, como si mi inseguridad fuera motivo de burla. Sentí que el suelo me tragaba. Aún así, terminé mis votos, aunque mi voz apenas era audible. Daniel no estaba en ese momento, asuntos de negocios lo habían retenido, y su familia había aprovechado su ausencia para desplegar todas sus armas de crueldad. El sacerdote concluyó la ceremonia y pidió un aplauso. Lo hubo, sí, pero sonó frío, mecánico, sin calor ni entusiasmo. Un golpe seco en mi corazón. Pasamos al banquete. Yo debía recibir a los invitados, sonreír y fingir alegría, pero por dentro solo quería huir. Las mesas estaban cubiertas con manteles de seda, vajillas de porcelana y copas de cristal finísimo. Las fuentes de comida parecían interminables: caviar, langosta, carnes exóticas. Todo era perfecto a los ojos de los demás, pero a mí me resultaba vacío. Una mujer de cabello rubio, cercana a la familia, se me acercó con una copa de vino en la mano. Sonrió con esa falsedad que brilla más que la sinceridad y me dijo: «Espero que disfrutes tu cuento de hadas mientras dure, querida. Ya sabes, en este círculo las esposas son reemplazables». Las carcajadas de las mujeres que la acompañaban me atravesaron el alma. Traté de responder con dignidad, pero las palabras se me quedaron atoradas. Me limité a asentir y a darme la vuelta, sintiendo un nudo en el estómago. Más tarde, cuando intenté servirme un poco de agua, escuché a dos hombres comentar:
No entiendo qué le vio Daniel. Él podría haber tenido a cualquiera. Claro, pero ya sabes, siempre hay quienes saben moverse en el momento justo. Ellos me miraron de reojo y rieron con complicidad. Yo bajé la mirada y apreté el vaso en mis manos para que no temblaran. A cada paso que daba, me enfrentaba a un nuevo comentario disfrazado de cortesía. «¡Qué vestido tan sencillo!», decían algunas. «¿No tienes nervios de vivir a la sombra de alguien tan exitoso?», preguntaban otras. Mi sonrisa, forzada, se convertía en una máscara que me iba desgastando poco a poco. En un momento de desesperación, busqué a la madre de Daniel con la mirada como si aún quedara un hilo de esperanza de que me tratara con humanidad. Pero ella, sentada en la mesa principal, conversaba animadamente con sus invitados y apenas me dedicó una mirada cargada de satisfacción, como si disfrutara verme sufrir. Intenté refugiarme en una esquina del salón donde los músicos tocaban una melodía suave, pero incluso allí me alcanzaron los cuchicheos. Una de las damas de honor, amiga de la familia, se acercó y me dijo con falsa dulzura: «Relájate, cariño. No te preocupes por lo que digan. Al final del día, eres solo la protagonista de un capítulo, no del libro entero». No supe si quería insultarme o consolarme, pero lo que sí entendí fue que no me veían como parte de ese mundo. Era como si yo hubiera invadido un territorio que no me correspondía. La comida fue interminable. Yo apenas pude probar bocado. Cada vez que levantaba la vista, encontraba ojos evaluándome, midiendo cada gesto, cada movimiento, cada palabra que decía. Intentaba recordar por qué estaba allí, por qué había aceptado ese mundo. Y entonces lo recordaba, por Daniel. Porque cuando lo conocí, él no era el multimillonario admirado por todos, sino un joven con sueños y un corazón noble. Yo había creído en él, lo había apoyado en sus noches de desvelo, lo había sostenido cuando las cosas no iban bien. Eso era lo que nadie entendía, lo que nadie quería aceptar. El cansancio me pesaba como una losa. Las lágrimas amenazaban con salir en cualquier momento, pero me negaba a dárselas. No quería que ellos, los que me miraban con desprecio, vieran mi debilidad. Así que me mantuve erguida con la espalda recta y la mirada alta, aunque por dentro me estaba desmoronando. Fue en ese instante cuando sentía que ya no podía soportar un segundo más que las puertas del salón se abrieron y apareció Daniel. Su figura imponente, con ese porte que siempre imponía respeto, se recortó contra las luces del lugar. Llevaba un traje oscuro perfectamente ajustado, el rostro serio pero sereno. En cuanto lo vi, mi corazón dio un vuelco. El murmullo se extendió como una ola. Algunos se levantaron para saludarlo, otros simplemente lo observaron. Pero él no se detuvo ante nadie. Caminó directo hacia mí con pasos firmes, como si hubiera leído mi sufrimiento desde lejos. Yo sentí las lágrimas al borde de mis ojos. Por primera vez en toda la noche, no eran de humillación, sino de alivio. Porque sabía que con su llegada, algo iba a cambiar. Daniel entró al salón con la seguridad de quien sabe que domina cualquier escenario. El murmullo de los invitados se extendió como una corriente eléctrica, algunos se incorporaron de inmediato, intentando disimular el nerviosismo, otros fingieron sonrisas para cubrir la incomodidad que les provocaba su repentina presencia. Yo, de pie cerca de la mesa central, sentí como el aire volvía a mis pulmones después de horas de soportar miradas hirientes y palabras disfrazadas de cortesía. Avanzó sin pausa, sin detenerse a estrechar manos ni a saludar, como acostumbraba en eventos sociales. Sus ojos buscaban solo los míos y cuando los encontré, entendí que ya lo sabía. Daniel siempre había tenido esa habilidad de leer mi interior, de descubrir mis emociones aunque yo intentara ocultarlas. Sus pasos resonaban contra el mármol del salón y cada golpe de su zapato parecía marcar un compás nuevo en la ceremonia, como si él hubiera decidido reescribir la historia de esa noche. Cuando llegó hasta mí, tomó mi mano con firmeza y la entrelazó con la suya. Sentí su calor, su fuerza, y de pronto todo el veneno de las horas pasadas comenzó a disiparse. Me miró con ternura, con una mezcla de orgullo y protección, y luego giró hacia los invitados. Su voz, grave y clara, rompió el silencio con una autoridad que no dejaba espacio a dudas. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este día tan importante. Pero antes de seguir con la celebración, necesito decir algo. Los murmullos se avivaron. Algunos movieron la cabeza con expectativa, otros apretaron los labios conscientes de que algo fuera de lo común estaba a punto de ocurrir.
He escuchado, continuó Daniel con una calma peligrosa, demasiados comentarios, demasiados juicios que no corresponden. Sé lo que muchos han estado diciendo sobre mi esposa. Un silencio repentino se apoderó del salón. Nadie respiraba. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda, por un instante temí que él también se dejara arrastrar por la presión, que cediera ante las voces de su familia. Pero sus siguientes palabras me devolvieron el aliento. Quiero que todos entiendan algo de una vez por todas. Si hoy estoy aquí, si tengo todo lo que ven, es gracias a ella. El impacto fue inmediato. Varias cabezas se giraron, algunas cejas se levantaron incrédulas. La madre de Daniel, sentada con impecable porte en la mesa principal, endureció la expresión. Pero él no se detuvo. Cuando no tenía nada, prosiguió, su voz cada vez más fuerte, cuando apenas era un soñador con ideas que parecían imposibles, ella estuvo a mi lado. Cuando algunos de ustedes se burlaban de mis proyectos o me aconsejaban que buscara un trabajo real, ella era la que me decía que no me rindiera. Y no solo me lo decía, lo vivía conmigo. Compartió noches en vela, deudas que parecían insuperables y fracasos que me dejaron sin aliento. Yo lo miraba con lágrimas cayendo sin poder contenerlas. Cada palabra era un bálsamo que curaba las heridas de esa noche. Daniel me estrechó la mano más fuerte y añadió: no escogí a una mujer por su apellido ni por su fortuna. Escogí a la única persona que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Escogí a la mujer que me dio fuerzas para convertirme en el hombre que soy. Algunos de los invitados se removieron incómodos en sus asientos. Vi a la prima que antes se había reído de mis temblores bajar la mirada, roja de vergüenza. Los hombres que habían cuestionado mi presencia ya no tenían sonrisas irónicas en los labios. Daniel entonces giró su mirada hacia su madre. Sus palabras se volvieron aún más firmes. Y quiero que quede claro algo más, ella es mi esposa. Ella es mi familia, y quien se atreva a faltarle el respeto, se lo estará faltando directamente a mí. Un silencio pesado cayó sobre el salón. Su madre intentó reaccionar, abrir la boca para responder con esa autoridad que siempre ejercía, pero Daniel fue más rápido. Mamá, dijo con un tono que combinaba respeto y determinación, sé lo que piensas. Lo he sabido desde el principio. Pero hoy necesito que entiendas que ya no soy solo tu hijo, soy un hombre que ha tomado su decisión. Y mi decisión es ella. La mujer se quedó inmóvil. Su rostro, impecablemente maquillado, no pudo ocultar la tensión que le recorría. Durante años había intentado controlar cada aspecto de la vida de Daniel, y ahora comprendía que había perdido la batalla. El murmullo de los invitados se transformó en un silencio reverente. Daniel me rodeó con un abrazo y, sin importarle la multitud, me besó con una pasión que me dejó sin aliento. Fue un beso de pertenencia, de declaración pública, de amor irrefutable. Las lágrimas que me habían acompañado toda la noche ya no eran de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de gratitud y de felicidad. Los aplausos comenzaron tímidamente, pero pronto se extendieron por todo el salón. Esta vez ya no eran palmas frías y mecánicas, eran fuertes, vibrantes, como si incluso aquellos que me habían despreciado reconocieran que Daniel había puesto un muro entre ellos y yo. Después del discurso, el ambiente cambió por completo. Los que antes me habían mirado con desprecio intentaron acercarse con sonrisas forzadas, lanzando cumplidos improvisados: ese vestido te queda precioso, querida. Se nota lo mucho que Daniel te ama, qué suerte tienes de tener un vínculo tan especial. Yo los escuchaba, pero ya no necesitaba sus palabras. Había dejado de importar lo que pensaran, porque lo único que me importaba estaba a mi lado, orgulloso de mí. La música comenzó a sonar más fuerte y los organizadores anunciaron nuestro primer vals como esposos. Daniel me condujo hasta el centro de la pista. El salón se iluminó con un foco que nos seguía y todos nos observaban. Yo temblaba un poco, no por nervios, sino por la emoción contenida. Él me rodeó con sus brazos y comenzó a guiarme con pasos seguros. Mientras girábamos, me susurró al oído: perdóname por no haber estado al inicio. Pero te juro que nunca más te dejaré sola frente a ellos. No tienes que disculparte, respondí con la voz quebrada. Hoy me diste lo único que necesitaba, tu apoyo. Él me miró fijamente, sus ojos brillaban con una intensidad que pocas veces había visto. Tú eres mi orgullo, mi fuerza, mi vida entera. Quiero que lo recuerdes siempre.
Mis lágrimas cayeron sobre su hombro mientras seguíamos girando y por primera vez esa noche me sentí ligera, libre de la carga del desprecio. Cuando la música terminó, los aplausos llenaron el salón una vez más. Nadie se atrevía ya a cuestionarme. Los invitados comenzaron a unirse a la pista, las conversaciones se tornaron más animadas y aunque sabía que muchos aún pensarían lo mismo de mí en silencio, sus palabras habían perdido poder. El resto de la velada transcurrió de otra manera. La madre de Daniel se mantuvo en su lugar, seria, sin intentar más comentarios. Sus aliados, los que habían disfrutado ridiculizarme, se mostraban incómodos, evitando mi mirada. Y yo, por primera vez en esa noche, disfruté de mi boda. Al final, cuando los invitados empezaron a retirarse, Daniel y yo nos quedamos unos minutos solos en el salón. Los músicos guardaban sus instrumentos y las luces se atenuaban. Caminamos de la mano hasta la mesa principal donde aún quedaban copas vacías y flores marchitas. «¿Sabes algo?», me dijo Daniel, acariciándome el rostro. «Esta noche te vi más fuerte que nunca. Aguantaste todo sin perder la dignidad. Eso me hizo admirarte aún más». «Me sentí débil todo el tiempo», confesé con sinceridad. «No», negó él con una sonrisa. «Eso es lo que ellos querían que sintieras. Pero aquí, estás, conmigo, de pie, después de todo. Eso no es debilidad, eso es valentía». Nos quedamos en silencio, mirándonos. Y comprendí que las lágrimas que habían marcado mi boda ya no eran símbolo de humillación, sino de un nuevo comienzo. Porque él había dejado claro, frente a todos, que yo era su elección, su orgullo, su amor. Esa noche me prometí que nunca más permitiría que las voces ajenas dictaran mi valor. Y supe que, mientras Daniel estuviera a mi lado, no habría burla, mirada ni palabra que pudiera derribarme.